tenemos un país que ha colapsado, tenemos un país que cuando tú ves que el sistema financiero ha liberado esos más de 130.000 millones de pesos para darlo a los mismos empresarios, dinero que no llega a la base económica del pueblo, dinero que no llega a los pobres, dinero que no llega a las pequeñas y medianas empresas, sino que se queda en la cúpula. Este dinero que todavía están preguntando que dónde están las personas que recibieron estos préstamos. Todavía no se dice nada, pero cuando tú ves que el Banco Central ha liberado estos fondos para mitigar la inflación, es que lo que viene es peor. Atención, lo que viene ahora con esta inflación atroz, esta inflación que nos está arropando, que nos está acabando, que nos está sumergiendo en esta crisis, del cual Luis, la amenaza Abinader te dice que está estable, él la tiene estable al alza porque no ha bajado nunca esta inflación y tuvo que desembolsar estos fondos el Banco Central de la República Dominicana, violando incluso la misma ley monetaria, porque este dinero del encaje legal solamente se debe utilizar cuando alguna de las instituciones financieras de este país, es decir, los bancos, cuando algunos de estos bancos cae en quiebra o se declara en quiebra para responderle a los ahorrantes. Para esto es el dinero del encaje legal. Y lo han utilizado de forma politiquera para simplemente alegrarle la vida a los empresarios. ¿Tú quieres saber? Yo te voy a decir ahora. Yo te voy a decir ahora cómo fue que pasó esto. Jaime Aristi Escuder, uno de los tocayos, Jaime Aristi Escuder dijo, preguntando qué fue lo que hicieron esto, porque si es para consolidar deuda, no fue para eso que se prestó ese dinero, fue para ayuda a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, ¿qué es esto de consolidación de deudas? Y esto ya es aparte, esto es un paréntesis, porque yo casi no hablo del sector financiero, que es donde trabajo. Trabajo en el sector financiero por más de 6 a 7 años. Esto es lo que es consolidación de deudas. Es cuando tú tienes un préstamo a un 18 en el banco A y tienes un préstamo a un 16 en el banco B y tienes dos tarjetas de crédito con montos y que tienes pendiente en esas tarjetas que tienen un balance y intereses a 20 y a 28% en el banco C. O sea, tienes deudas. Tienes deuda a un 18 en el a un 16 en el B y tarjetas en el banco C a un 28. ¿Qué pasa? Viene el banco D, ABC, viene el banco D y te dice, Jaime Bobadilla, te llamamos del banco D. Es para ofrecerte un préstamo que ya tienes preaprobado con nosotros. Y tú le dices, no, porque yo tengo problemas, que sé yo qué. Pues te vamos a facilitar un préstamo para consolidación de deudas. Y ellos analizan la deuda que tú tienes en el banco A, en el banco B y en el banco C. Y te dicen, tú tienes 30,000 pesos que pagan un 18 en el banco A. Tienes un préstamo de 16% en el banco B por 30,000 pesos más. Y debe 30,000 pesos más en el banco C, fruto de estas tarjetas. Te dicen, yo te voy a prestar por tu buen crédito y tu manejo, para engañarte, 150,000 pesos a 5 años a una tasa de un 12%. Y tú bueno y le dices que no, que si te puede mejorar la tasa. Y te dicen, pero mira, tú pagas en todos esos bancos 10,000 pesos mensuales. Te lo voy a poner a un 10% de intereses, esos 150,000 pesos. Y vas a pagar 4,000 pesos. Tú estabas pagando 10,000 al mes. Y vas a pagar 4,200 pesos. Y tú dices, oye, espérate. Yo pago 10,000 por todos estos intereses, 18, 16 y 28. Me van a poner una deuda consolidada para pagar todo eso. Y en lugar de yo pagar todos esos intereses, voy a pagar simplemente un 10%. Y en lugar de yo pagar 10,000 pesos, voy a pagar 4,200 por 150,000 pesos a 5 años. Pues yo lo voy a coger. Entonces tú te reenganchas con otro banco, pagas todo eso y tus préstamos que tenían en los otros lados, que a lo mejor ya habías pagado casi un año,
todo vuelve, se resetea, lo pones a 5 años y vas a pagar 4,000 pesos a partir de ese momento. Y tú dirás, bueno, pues eso es una buena estrategia. Eso es una buena estrategia para el comerciante. Para la persona que va a salir de una deuda y que sabe que va a ganar un dinero más adelante, también es bueno. Pero si usted no sabe dónde va a conseguir todos esos cuartos, si usted en un momento no va a agregarle fuerte al capital, ya sea con prestaciones, con bonificaciones o doble sueldo, usted se la va a ver feo con el tiempo. No importa el interés que tenga. Pero si a esto lo extrapolamos a las grandes empresas y al dinero del Banco Central, es que el país, cuando el Banco Central da este dinero, somos tú y yo. Somos el pueblo que le da un dinero a un empresariado para que en lugar de pagar lo que debe, pague menos y se endeude más con los bancos. Aquí simplemente ganan los bancos y los grandes empresarios que van a reducir sus pagos y van a pagar menos. Lo único que al pagar para consolidación de sus deudas más abajo, simplemente le van a pagar directamente a otro banco. Esto ha sido lo que ha causado el revuelo en la banca y no está mal. Lo malo es que utilizaron el dinero del encaje legal, que es únicamente para darle auxilio a los ahorrantes ante la quiebra de algún banco, y que este dinero, señores, pasó menos de una semana en los bancos. 60,000, la segunda emisión de 60,000 millones de pesos duraron menos de una semana en los bancos y ya no había para prestarle a más nadie. Todos los cogieron para consolidación de deuda. Por lo tanto, ellos están pagando deuda con el dinero que cogieron en calidad de préstamo, que también es una deuda. Por lo tanto, lo que ha hecho Luis Abinader, la política económica de Luis Abinader, es de endeudamiento. Esta es la verdadera política del gobierno de Luis Abinader, de coger préstamos y de hacer que el otro también coja préstamos. Bendiciones, señores, para todos ustedes, para Jeffrey, para Belkis Rondón. Dice Damari, yo soy ranfista, no veo mal la candidatura de Yadira. Ojalá salgan más nacionalistas. Saludos para Diomaris Franco, Delcy Gutiérrez, Belkis Rondón, a Nancy Turbí, a Epe Pinales, a Manuel Carela, a Sócrates Vázquez que estaba por ahí. Sócrates, gracias y bendiciones para ti. Al tocayo Jaime Félix, íntegro y social, Carmen Sánchez, activa con nosotros. Quien también está por aquí, dije Delcy Gutiérrez, Bolívar Mercado con nosotros activo. Luis Molina, Abinader es un abusador, un traidor a la patria, nos dice Luis Molina. Saludos para Yomarqui Soler, activa. Saludos para Hopi. Saludos también para Ezequiel Paca. Vamos a ver que Rosa, activa con nosotros. Rosa, bendiciones para usted. Para los Francisco, todos los Francisco de este canal, saludo para todos ustedes, siempre activo. ¿Quiénes más están por acá? Vamos a ver quiénes más. Son muchos comentarios. Miren cómo están esos comentarios. Love Angel, no lo había mencionado. Gracias, hermano. Love Angel. Saludo para Luisana Munweiler, activa desde siempre con nosotros. Alfonsito Pérez, no existe voluntad política para hacer frente a ningún mal que afecte a República Dominicana. Excelente, excelente, Alfonsito. Dioselín Espinal, activo con nosotros. Y que lo que RD, Ramfis 24 nos dice, bendiciones para ti, que lo que RD TV, comparte este video, que lo que RD. Francis G, activa con nosotros. Mañana la cita es frente a la embajada de Canadá a protestar por la oficina que quieren poner. Esto es otra cosa que quiero decirle. Vamos a ver. Atención, pueblo dominicano. Mañana viernes 23 de junio. No lo puedo decir así, lo estoy ensayando. Lo estoy ensayando porque no puedo decir mañana. Mañana viernes. Pueblo dominicano, viernes 23 de junio, frente a la embajada de Canadá, todos los dominicanos a protestar por la injerencia que comete Canadá contra la República Dominicana, violando nuestra soberanía,
violando también este gobierno nefasto de la amenaza a Luis Abinader, permitiendo que una potencia extranjera instale una oficina en nuestro país para ayudar a otra nación extranjera, en este caso Haití. Todos los dominicanos de buena voluntad a presentarnos en esta oficina de la Embajada de Canadá. Nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana en la estación del metro Juan Bosch, en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Desde ahí vamos a partir para la Embajada de Canadá a protestar. Ya lo dije, no lo ensayé ni nada. Hice el anuncio, mañana lo voy a grabar, mañana lo voy a tirar para que todos estemos atentos con esto. Y voy a ver si mañana también hago un short para llamarle la atención a todos los dominicanos que nos veamos allá. Señores, gracias a todos. Gracias a todos por la gentileza de su atención. Agradecer el haber compartido este video, el suscribirse, el darle a me gusta y también a la pantalla tap, tap, tap. Recordarte que lo compartas con todos tus contactos de WhatsApp. Mándaselo este video a todos tus contactos de WhatsApp. Y también ahí tenemos el super chat para que puedas aportar para esta gran comunidad y esta plataforma. Que el Señor bendiga a la República Dominicana y con esta bendición a todos y cada uno de nosotros, en especial a los patriotas y a los verdaderos dominicanos que estamos siempre pendientes de nuestra nación. Que nos dé la salud a cada uno de nuestros familiares y nos dé la fuerza para levantarnos día a día a trabajar por nuestro país. Señores, pasen todos muy buenas noches.